Dura paliza a la OTAN y al país del norte en la Asamblea General de la ONU. Hace unas horas, en una sesión extraordinaria en la ONU sobre el conflicto en Ucrania, la adhesión de las repúblicas del Donbass y el uso de armas nucleares, la ONU, alineada a los intereses del imperio, se impidió que Rusia pudiera hablar en el orden establecido. En consecuencia, 143 países votaron condenando la adhesión de los territorios ucranianos, los cuales realizaron referéndums de adhesión a Rusia. Sin embargo, el representante ruso ante la ONU propinó una dura paliza a la OTAN y al país del norte. Expuso con detalles las acciones del régimen ucraniano contra los civiles, ante lo cual los países occidentales callan y guardan silencio, exponiendo su doble rasero. Se reveló asimismo que la resolución que condena los referéndums no tiene ningún valor vinculante ni efecto legal. Escuchemos las declaraciones del alto representante ruso. Con un tema procesal. Ustedes ya acaban de presenciar un fraude terrible que, muy a nuestro pesar, de hecho el presidente de la Asamblea General participó en ello. No se nos dio la palabra sobre una cuestión de orden. Pueden ver que todavía está encendido el indicador, que se distorsionó lo que nosotros íbamos a hacer, y ahora lo que se ha hecho es que se ha privado a los miembros de Naciones Unidas el derecho de expresar sus opiniones. Es inédito, mina el prestigio de la organización y de Naciones Unidas y de la Asamblea General. En estas condiciones no se pudo votar. Protestamos en los términos más vehementes la violación del reglamento. Como señalé, no se nos dio la posibilidad de intervenir. Todos los aspectos de la crisis en Ucrania, las bases de esta crisis las sentaron los países occidentales en 2014, incluso mucho antes. Todo esto quedó por fuera del debate. Es como si se hace caso omiso a la realidad. No se nos ha hecho caso, además de una serie de horrores que han pasado en varias ciudades capitales. La gente está tratando de frenar el tiempo. Están hablando como si la historia empezó en febrero de 2022. En Occidente todos los periodos empiezan según su conveniencia, como pretexto para la reanudación de este periodo especial de sesiones. En el Consejo de Seguridad se propuso que votáramos un documento que nos condenara. ¿Esto qué tiene que ver con la paz o la seguridad o la resolución de los conflictos? Fue otra medida hacia la división y la escalada, y estoy seguro de que esto es algo que la mayoría de los estados en esta sala, definitivamente eso es algo que no necesitan. Hace poco se nos acusó cuando hablamos de la necesidad de proteger a los países de Asia, África, Latinoamérica de la explotación, y nuevamente se nos acusa cuando estamos protegiendo a nuestros hermanos en el oriente de Ucrania, su derecho a la vida, de usar su idioma, enseñar ese idioma a sus hijos, de protegerse contra el fascismo. Y en contra de los que matan a los ciudadanos pacíficos, aquellos que los líderes ucranianos llamaron subhumanos, dijeron que se fueran para Rusia, pensando en el futuro de sus hijos y sus nietos. Aquellos que oyeron ese llamamiento y decidieron, los que escucharon ese llamamiento se fueron para Rusia, y esa fue la decisión que tomó millones de personas en las 4 regiones donde la mayoría absoluta de la ciudadanía apoyó la idea de sumarse a Rusia. En nuestra época, cuando todo tipo de comentario está disponible en las redes sociales a través de videos, es muy difícil contradecir la realidad. Es una expresión de la voluntad del pueblo de conformidad con la normatividad internacional, y esto fue confirmado por centenares de observadores, incluido en Occidente. Los internautas también, la mayoría de ellos también coincidieron. En el Internet vemos que la mayoría de las personas consideran que deberíamos respetar los derechos de las personas a definir su futuro. Kiev y sus aliados en Occidente
quienes ocultaron los delitos de la autoridad de Maidán hace 8 años, desde hace 8 años, están en desacuerdo. Los que dicen que los referendos son ilegítimos porque el régimen de Kiev no estaba de acuerdo, tienen la postura contraria cuando hablaron en el Tribunal Internacional a favor de la separación de Kosovo de Serbia. Separación sin referendo, únicamente con base en una intervención sobre un homicidio masivo de albanos, y sabemos que todo esto distaba de la verdad. Tal como la probeta que tuvo Colin Powell cuando habló de armas de destrucción masiva en Irak. Los que están gritando hoy en día sobre la Carta de Naciones Unidas y su violación desconocieron este documento durante muchos años y están tratando de reemplazarnos hablando del ordenamiento jurídico. A diferencia de la situación en Kosovo, los derechos de la vida de las personas en las 4 regiones en Ucrania necesitan protección y hay que darles certeza, y esto únicamente se puede hacer al unir esas 4 regiones a la Federación de Rusia. En 2014 salvamos a la población de Crimea, quienes se vieron amenazados por Kiev. Por eso tomamos esa medida, decidimos que nuestros opositores iban a estar furiosos, y hoy la amenaza de los nacionalistas ucranianos es muy grave. El régimen de Kiev está recibiendo armas de Occidente todos los días y siguen utilizándolas contra las zonas residenciales que estaban fuera del alcance de las Fuerzas Armadas ucranianas. También hubo acciones de uso de terror contra civiles, contra aquellos que el régimen de Ucrania tildaba de colaboradores. Dicen que están matando a los colaboradores rusos como si fueran marranos, pero esto no se cuenta, como se vio en un video del ex comandante Yurin. En Kupiansk se fusila a las personas, hay fosas masivas. Las Fuerzas Armadas ucranianas obraron contra una manifestación o en respuesta a una acción, pero luego acusan a las fuerzas rusas. Ha habido una serie de provocaciones en Yepen, en Bucha, donde en abril, de hecho, las fuerzas rusas abandonaron esos sitios de buena fe, y ahora en Izú, donde Kiev está tratando de hacer lo mismo. En el oriente y en el sur de Ucrania, los civiles pacíficos mueren, y las personas en Gerson y Zaporozhia saben muy bien, entienden lo que está pasando, y por eso decidieron unirse a Rusia, y espero que respeten esa decisión. Distinguidos colegas, pedimos que la comunidad internacional reconozca las acciones criminales y también las acciones irresponsables del régimen de Kiev, medidas que buscan incluir a los países de la OTAN, los llamamientos de Zelensky de evitar un ataque nuclear contra Rusia. Definitivamente, si esto llega a pasar, ellos consideran que van a evitar la derrota en el campo de batalla y también la responsabilidad por sus delitos, pero esto nos amenaza a todos con la Tercera Guerra Mundial y el desastre nuclear, y prueba de ello es que ellos pueden sabotear el puente de Crimea. Eso fue lo que vimos, y advertimos que esto no iba a seguir impune. Estas acciones de sabotaje, cuando matan a las personas que no son nuestros aliados, de hecho el régimen de Kiev está obrando como las organizaciones terroristas más criminales.
Kiev y sus aliados de Occidente simplemente quieren que haya guerra hasta el final. Distinguidos colegas, quisiera señalar una vez más que Rusia está respetando los principios de integridad territorial, pero esto no puede apartarse de otros principios y sobre todo el principio de igualdad y autodeterminación de los pueblos. La Declaración sobre los principios de derecho internacional sobre las relaciones amistosas y cooperación entre los estados, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas que fue aprobada por la Asamblea General en 1970, a la que los patrocinadores de la resolución hacen referencia. Ellos lo hicieron selectivamente, pero ese texto señala claramente que la integridad territorial se aplica a aquellos estados cuyas acciones son fieles a los principios de autodeterminación, con gobiernos que representan a la totalidad de la población que vive en ese territorio. El régimen de Kiev carece de esta legitimidad cuando se trata de la población rusófona en Ucrania en 2014, después del golpe de Maidán, y durante 8 años hemos presentado pruebas de sus delitos contra su propia población sobre cómo infringieron los derechos de la población rusófona en Ucrania, o al menos un 40% de ese país en sus intentos de convertirlos en ucranianos. Estos son hechos, no están de acuerdo con la narrativa occidental que se les impone, tratando de presionar a los que tienen opiniones distintas. Aquellos que lograron resistir esta situación han mostrado que tienen su propia opinión y están efectuando una política verdaderamente independiente. Son los que cumplen el principio de la igualdad soberana de los estados. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.